Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bien. Vamos entonces mientras nuestros hermanos pasan, quisiera recordarle los 3 títulos anteriores de las enseñanzas. El primero fue, tú tienes una misión. El segundo fue, no puedo hacerlo solo. Necesitamos de los demás. Y la tercera enseñanza fue acerca de lo que podemos encontrarnos como obstáculos para realizar un mejor servicio. Así es que ahora nos encontramos en la 4ª enseñanza y vamos a pedirle al Señor en oración que sea su Espíritu guiándonos y ayudándonos en esta mañana. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque tú, Señor, nos has permitido estar en este lugar. Damos gracias, oh Dios, porque has sido bueno, has sido maravilloso, Señor, con nosotros. Gracias por habernos permitido permanecer en tu casa, permanecer dentro de tu familia, Señor. Gracias por habernos llamado, por haber puesto tus ojos en cada uno de nosotros, Señor. Y ahora, Padre de los cielos, suplicamos que con tu palabra, Señor, seamos instruidos, seamos fortalecidos, seamos animados, para que podamos darte, Señor, u ofrecerte el mejor de los servicios, porque tú te mereces, Señor, un trabajo con excelencia. Padre, gracias nuevamente te damos, y todo lo hemos pedido por fe, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pues bien, cuando nosotros observamos las obras admirables de muchos cristianos, podríamos ser alentados o podríamos ser desalentados, porque hay obras que son admirables, realmente, se admiran, son grandes obras. Y algunas veces, si nosotros las contemplamos, podríamos llegar al pensamiento de decir, wow, yo no sería capaz de hacer algo así. Y nos puede entrar el desaliento, ¿verdad? Porque son obras muy grandes. Por ejemplo, imagínese usted mismo en el campo misionero. Realmente, hermanos, esa obra no es fácil realizarla. Principiando que se tiene que abandonar su entorno, su medio ambiente, familia, amigos, bienes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay otros que se han dedicado tal vez a orfanatorios, establecer orfanatorios o casas de misericordia para personas que sufren. Podrían ser diferentes clases de obras admirables que nosotros podríamos contemplar en algún momento y decir realmente, quizás yo no pueda servir al Señor, pero no miremos a las obras, miremos al que hace las obras, porque el que hace las obras es nuestro Señor. Así es que nosotros lo que debemos de hacer es buscar la capacidad para servir. ¿Para qué? Para estar preparados para la misión. Debemos nosotros buscar la capacidad para servir y estar preparados para servirle. Vaya conmigo a la porción en el último capítulo de Hebreos que vamos a leer en esta mañana. Vamos a leer 2 versículos. ¿Lo tenemos?
usted me puede acompañar en la lectura. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos dice de la manera siguiente. ¿Ya lo tenemos? ¿Estamos listos? Hebreos 13, 20. El último capítulo de Hebreos, versículos 20 y 21. ¿Ahora sí? Y dice la palabra de la siguiente manera: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. ¿Qué le parece si cambiamos acá y ponemos los capacite en toda obra buena, como lo dicen en otras versiones? Lo repetimos: os capacite en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué bonito, ¿verdad? Lo que dice esa porción. Y leerla así pausadamente, ¿verdad? No atropellarnos en la lectura. Pues bien, debemos de buscar nosotros la preparación, la capacidad para servir. El Señor, nuestro Dios, dejó un orden en la preparación, en el perfeccionamiento de los santos a nivel colectivo. Esa preparación, hermano, proviene de los líderes de cada iglesia local. El Señor nos dejó, de acuerdo a Efesios capítulo 4, no lo busque, 11 y 12, hemos leído esa porción a través de esta serie. En esa porción nos dice que ha dado dones, ha dado regalos ministeriales. Y esos regalos ministeriales han sido con el propósito de perfeccionar a los santos. Apóstol, profeta, maestro, pastor, son 5 ministerios, 5 regalos ministeriales que tienen el objeto de preparar colectivamente al cuerpo de Cristo. Si nosotros no tenemos esa preparación, perdemos una parte vital de esa formación, de ese perfeccionamiento, porque entonces estaríamos dejando el diseño de Dios. Y todo lo que Dios diseñó es perfecto. Así es que hay un orden de preparación que proviene de los líderes locales. Gracias le damos a Dios, aquí tenemos diferentes formas en las cuales estamos desarrollando esa parte. Y por otro lado, para que funcionen los dones, se necesita un cuerpo de creyentes. Hermano, nadie puede actuar solo y ejercitar los dones. Bueno, a menos que diga, ¿verdad? Sí, voy a ejercitar el don de sanidades, sánate en el nombre de Jesús, ¿verdad? No, sí podemos orar por nosotros mismos, pero para desarrollar el don no lo vamos a aplicar solo a nosotros. Se necesita un cuerpo de creyentes, porque al actuar solo se afecta la salud espiritual de la persona, del ente, ¿verdad?, que está ministrando, su eficacia también y la credibilidad. Así es que en el cuerpo de Cristo debe haber esa preparación. Por supuesto que no hay iglesia perfecta. Y si hay una y usted quiere congregarse en esa iglesia perfecta, por favor no vaya, porque va a perder la perfección. Realmente la iglesia, ¿verdad? Porque no existe ninguna. Así es que, hermano, nos ha dejado el Señor cierta prueba con la cual nosotros podemos discernir el actuar de un liderazgo. El Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Usted puede probar a cualquier individuo por sus frutos, porque no se puede pedirle al árbol de manzana guayabas.
y el árbol de guayaba no puede darnos mangos, simple y sencillamente. Pues bien, dejando nosotros, ¿verdad?, este orden de preparación de manera colectiva, pasamos, hermano, a una fuente que es fundamental en nuestra preparación y está al alcance nuestro. Esa fuente fundamental de nuestra preparación, hermano, siempre ha sido y siempre será la misma fuente de la cual depende fundamentalmente nuestra preparación. Para ello, yo quiero que vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel en su capítulo 3, dicen en los primeros versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Qué cree que estaba en ese rollo? Estaba la palabra del Señor. En ese rollo Dios había dado al profeta Ezequiel la palabra que tenía para el pueblo de Israel a través de él. Y dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego, dice el 4, me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. La palabra de Dios es la fuente fundamental de la preparación de todo cristiano. Es la palabra de Dios por excelencia la fuente de preparación nuestra. Es la palabra de Dios por medio de la cual el Señor prepara a sus instrumentos. Hermano, Ezequiel era un hombre sacerdote. ¿Usted sabe lo que significa ser un sacerdote en el Antiguo Testamento? Conociendo la ley, conociendo toda clase de ceremonia, conociendo, hermano, los tiempos, las fiestas, etcétera, etcétera, todo lo que se requería para ser sacerdote. Ezequiel era sacerdote. Si era sacerdote, ¿estaba preparado o no estaba preparado el hombre? Sin embargo, el Señor no le dijo, Ezequiel, tú ya eres sacerdote, tú estás preparado para la misión que yo te voy a dejar, en ninguna manera. ¿A qué lo mandó el Señor? ¿A qué lo mandó? ¿A qué lo mandó? A comer la palabra, a saciarse de la palabra, a llenarse de la palabra. Y ese sentido en el cual habla la palabra de Dios, de comer la palabra, quiere decir digerir aquella palabra, hacer que aquella palabra se haga parte de cada uno de nosotros para que luego podamos entonces dar. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y nosotros estamos puestos para dar, pero para dar la palabra de Dios y no nuestros propios comentarios. Dele fuerte el aplauso al Señor. En el versículo 1 de ese capítulo 3 está resumido lo que a continuación da.
porque dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Pero luego describe el proceso en el cual Ezequiel tenía que comer esa palabra, tenía que llenar las entrañas, tenía que llenar su mente, su alma, su corazón. La palabra formaría parte de él mismo para que luego, como dice el versículo 4, pudiera ir a la casa de Israel. No lo mandó durante el trayecto que estaba comiendo, hermano. Dijo: hasta que comió la palabra, entonces lo envía. Quiere decir que ya estaba preparado. ¿De dónde procedió la preparación de Ezequiel? Provino de la palabra del Señor. Muchas veces nosotros menospreciamos la palabra y preferimos algunas veces que alguien nos diga algo. Preferimos algunas veces oír una predicación. No le digo que es malo oír predicaciones, pero ¿por qué no vamos a la palabra? El tiempo es suficiente. ¿Por qué no estamos con la palabra? El tiempo es suficiente. Es la palabra de Dios la fuente que ha dejado en esta tierra Dios para capacitarme a mí y para capacitarlo también a usted. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos de una manera, hermano, diferente el mismo proceso que encontramos acá en 2 pasos. Come la palabra y luego voy a servir. Come la palabra y entonces ve y profetiza, Ezequiel. Pero primero come la palabra. Nosotros encontramos una porción en el Nuevo Testamento, hermano, con el mismo contenido, con las mismas ideas que encontramos en el libro de Ezequiel. Vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo, porque es ahí donde encontramos también el mismo proceso. Y léalo conmigo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Tal vez usted se lo sabe de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué fin lleva esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Lo lee conmigo el final? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la fuente de la preparación ahí? No tenga temor. Es la palabra de Dios. ¿O no lo hemos leído así? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Porque la palabra de Dios es la que afina. Es la que pule al instrumento. La palabra de Dios, hermano, es como el cincel del escultor. Dios esculpe y el cincel es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el cincel del Señor para pulirnos, para sacar de nosotros una mejor obra, para perfeccionar su obra en nosotros. La palabra de Dios es como el pincel del pintor para realizar aquellos rasgos que luego le dan vida a obras maestras. Es el pincel, la palabra del Señor. La palabra lo afine, lo pule a cada uno de nosotros. No podemos estar bien preparados, hermano, para toda buena obra si antes no estamos en contacto con la Biblia continuamente. Continuamente, porque esto no se trata de que hoy yo me voy a llenar, voy a estar llena este día y los 7 días que vengan. Esta es una fuente a la cual debemos acudir diariamente. Diariamente, en todo momento, mañana, tarde y noche. Y fíjese que, ¿leyó ahí usted? Que toda la escritura
es inspirada. No dijo fue, será, es inspirada. ¿Qué quiere decir eso? Es soplada por Dios. Y si el Señor sopla, ¿qué pasó en el Edén? Cuando el Señor sopló en aquel muñequito de barro, ¿qué pasó cuando sopló? Le dio aliento de vida. La palabra da aliento de vida. La palabra da vida. Da vida cuando nosotros la respiramos. Él la da y nosotros la respiramos. Él la dice y nosotros la comemos. La palabra de Dios es inspirada. Cada día ella brota con un nuevo aliento. Para cada generación ella es inspirada. La Biblia nunca ha pasado de moda. La Biblia es la palabra actual del Dios de los cielos. Tanto sirvió para los del siglo V como sirve ahora para los del siglo XXI. Estamos supuestamente en diferentes épocas con diferentes problemas, pero la palabra sigue siendo actual. Mire lo que dice de la palabra el libro de Hebreos capítulo 4. Otra porción que quizás se la sabe de memoria y lo felicito. Pero tenemos que comerla. Tenemos, hermanos, que aspirarla porque es inspirada por Dios. Capítulo 4 del libro de Hebreos, ¿lo tenemos? ¿Qué nos dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Lo repetimos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y tiene el poder de discernir los pensamientos. Tiene el poder de partir, hermano, y llegar a las partes más íntimas del corazón del hombre. Donde no puede llegar ningún cirujano. Donde no pueden trabajar los psicólogos. Donde a los psiquiatras no les es permitido llegar, llega la palabra del Señor porque es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir? Que toda la escritura es inspirada y es útil para enseñar, porque somos instruidos con sus leyes, con sus preceptos, por medio de sus ejemplos. Muchas veces nosotros andamos buscando en primer lugar qué quiere decir Dios antes de conocer lo que dice Dios. Porque hay diferencia. ¿Qué quiere decir Dios con lo que dice Dios? Queremos ir antes a lo que quiere decir, sin pasar por lo que dice Dios. Y nosotros debemos de ir primero a qué dice Dios y empaparnos de lo que Dios dice. Cuando nos empapemos de eso, vendrá todo el proceso que Dios quiera tener en nosotros. Pero ¿qué quiere decir que nos redarguye? Quiere decir que aunque uno de nosotros pueda tener un argumento, porque muchos de nosotros podríamos tener argumentos aparentemente contrarios por algunas dudas que se susciten. Sin embargo, cuando dice que la palabra de Dios redarguye, quiere decir que mis argumentos serán rendidos ante la verdad de la palabra del Señor. Eso quiere decir redarguir. Mis argumentos se rinden porque la verdad de Dios prevalece para siempre.
¿Qué quiere decir con ser corregidos? Tal vez esta palabra sí la entendamos mejor, ¿o no? Porque corregir no es ser regañado. Algunas veces dice, ay, este me regañó, cuando lo que están haciendo es corrigiéndolo. Corregir significa que hay que enmendar en lo que nos hemos equivocado. Pero ¿verdad que nosotros no llegamos hasta ahí? Llegamos hasta la parte en donde se nos quiere corregir, pero no llegamos a la carne de la corrección, que es rectificar lo que hemos hecho equivocadamente. ¿Se está dando cuenta cuán importante es? Es como lo que le dijo a Ezequiel: haz parte de ti esa palabra. Cuando ya nosotros llegamos a la corrección, estamos por mejor camino. Cuando dejamos que la palabra nos corrija, entonces nosotros nos damos cuenta, vemos que nuestro actuar está equivocado. ¿Y qué hacemos? Nos corregimos. Dejamos de hacer lo equivocado para hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ¿qué sucede en la mayoría de los casos? Todos nosotros, ¿qué hacemos? Ah, sí, eso es lo que dice. Sí, yo sé la palabra, lo que dice. Pero no llegamos a la corrección. Y ahí es donde el proceso se entrampa. Se entrampa. Nosotros mismos detenemos el proceso. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios siempre nos va a estar hablando. Siempre va a estar hablando la palabra del Señor. Hermano, esta palabra no se va a acabar nunca. Los cielos y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No pasará. Pero además de eso dice que la palabra de Dios es inspirada para instruirnos en justicia. ¿Será que nos va a dar un doctorado en leyes para ser jueces? ¿Ah? ¿Será que nos va a hacer, hermanos, pasar por una licenciatura en ciencias jurídicas el Señor? Esto es bien sencillo, hermano. Más sencillo de lo que nos imaginamos. ¿Sabe qué significa instruir en justicia? Inculcar la constante y firme voluntad en nosotros de darle a Dios y al prójimo lo que es debido. Mire lo que es instruir en justicia. ¿Lo sabía usted? ¿Se lo imaginaba? ¿O creía que solo era impartir justicia en un tribunal? No, instruir en justicia es que su palabra me inculca a mí, le inculca a usted la constante y firme voluntad. Constante quiere decir que no va a vacilar, que hoy sí y que mañana no. Firme quiere decir establecida, que está firme, que no se mueve, que es inconmovible. Constante y firme voluntad de darle a Dios. Ah, no, pues si es que a Dios yo le doy siempre lo que es debido, pero también de darle al prójimo lo que es debido. ¿Se recuerda del grande mandamiento que se bifurca en dos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples este mandamiento, has guardado toda la ley. Y los profetas se resumen en ese mandamiento bifurcado en dos. Y el mismo Señor Jesucristo fue el que hizo esa diferencia. ¿Estamos entendiendo esto de la palabra del Señor? ¿Ah? Algunas veces estamos creyendo que necesitamos saber qué cosas para estar preparados. La palabra de Dios, hermano, por favor. Sin la palabra no vamos a entender nada. Sin la palabra, hermano, nos vamos a hinchar. Sin la palabra vamos a desfallecer. Es la palabra de Dios la preparación fundamental para nuestras vidas. Y mire lo que dice la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3.
Vamos a leer. Capítulo 2, versículo 13. Dice de la manera siguiente, mire. ¿La tenemos? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, ¿qué dice ahí? La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ¿qué dice ahí? Actúa en vosotros los creyentes. ¿Sabe qué quiere decir actuar? Usted puede decir moverse, ¿verdad? Actuar significa ejercer sus funciones propias. ¿Cuáles son las funciones propias de la palabra del Señor? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Esas son las funciones propias de la palabra del Señor para hacernos perfectos para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios actúa, ejerce sus funciones propias. En otras palabras, produce efecto, pues. Produce efecto. Hermano, si nosotros estamos en contacto con la palabra continuamente, usted se va a asombrar hasta de usted mismo. Porque cuando usted menos lo piense, va a tener reacciones no de la carne, sino conforme la palabra de Dios. Si nosotros somos llenos de la palabra, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Y por qué cree que algunas veces andamos arrepintiéndonos de lo que decimos? Porque no hablamos conforme a la palabra. ¿O no es cierto? ¿Por qué cree que nos andamos arrepintiendo de que hicimos esto, que hicimos lo otro? Porque no hemos actuado conforme a la palabra. La palabra, al llegar a formar parte de nosotros, vamos a reaccionar conforme a la palabra porque somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Esto es un efecto que la palabra hace en nosotros. No lo tome de menos. La palabra actúa, produce efecto. ¿No le dice la palabra que es viva y es eficaz? Y es que es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios actúa. ¿Qué es lo que sucede entonces con nosotros? Es porque no estamos en contacto con ella. No, y aunque hermano usted se sienta triste, esto no es para entristecerlo, esto es para alentarlo a que busque la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la que nos va a ir transformando a nosotros, es la que nos va a ir instruyendo a nosotros, es la que nos va a redarguir, es la que nos va a corregir. Es la que nos va a enseñar a darle a Dios lo que es debido y también tratar al prójimo como es debido. La palabra de Dios tenga la seguridad que actúa en nosotros. Así dice. Pero vamos a hablar también acerca de el enfoque que tenemos cuando ejercemos la lectura bíblica. Porque muchas veces, hermanos, leemos la Biblia con un enfoque egocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre le andamos buscando a la palabra algo que esté referido solo a nosotros, solo a mí, a mi situación, a mi caso, a lo que yo siento. Eso es verla de manera egocéntrica. Nosotros debemos de evitar forzar la Biblia para que se adecue siempre a nuestra situación. Tal vez leemos un versículo, pero ¿y qué a mí? Pues ¿y qué a mí? Leemos un pasaje y no, pero es que es a mí. ¿Qué es lo que me tiene? A mí, mi situación. Yo quiero. Tal vez un devocional. No, es que yo quiero a mi propia situación. Y nos puede pasar como la que le pasó a un individuo.
Fíjese que él dijo, estoy desesperado, quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me hable, que me diga algo, que me diga algo. Y abrió la Biblia y encontró un versículo, yo se lo voy a leer, no lo va a buscar usted. Y dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No, dijo, no, esto no. No me parece. Sí. Entonces luego llega a otro versículo. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Unió él, se ahorcó y ve tú, haz lo mismo. Ese es el error que podemos cometer. Ve tú y haz lo mismo. Y buscó otro versículo. Y lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Qué le parece? Eso puede pasar. Si nosotros, y a mí, ¿y qué me dice a mí? Y voy a ver qué me dice la Biblia hoy antes de salir a la calle. Ni que fuera horóscopo. La Biblia no es para eso. ¿Verdad que hemos cometido ese error? Y que no le dé pena decirlo. Lo hemos cometido. Buscarla siempre solo. Ahora le voy a decir algo. ¿Quién es Dios para nosotros? Es el Padre, ¿no es cierto? Y el Padre nos habla a través de su palabra, ¿no es cierto? Bien. Y todos los días el papá tiene ganas de decirle algo al hijo. ¿No podrá él ser soberano y decir, hoy no te quiero decir nada de tu situación? ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? Él es soberano. Él va a hablar cuando Él quiera hablar. Él va a decir cuando quiera decir. Él va a señalar cuando quiera señalar. ¿Y qué si Dios le quiere hablar de otro de sus hijos y no de usted? Y fíjese de que hasta para la salud emocional es bueno que cuando estamos en una situación desesperada dejemos por un rato el problema y nos enfoquemos en otra dirección para, mire, por ahí andan hablando de vibra, ¿verdad? Nosotros no tenemos vibra, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que aleja todos esos pensamientos. ¿Y qué si Dios le quiere hablar ese día de que usted vaya a hacerle bien a otra persona y que es otra persona la que esté en problemas más que usted? ¿Se lo vamos a negar? Él es el papá. ¿Le va a negar usted a su papá que hable de lo que él quiera? Cuando él quiera, a la hora que él quiera. ¿Verdad que cometemos ese error muchas veces? No, lea la palabra, porque tarde o temprano ese versículo que leyó le va a servir. Tal vez no en ese mismo día, como ya le dije, ¿verdad? No salga ahí buscándolo como el horóscopo tampoco, pero esa palabra lo va a ir instruyendo. Esa palabra hasta le puede servir para darle a otra persona cuando esté en necesidad. Hoy leí algo que le pega a este hermano, ¿verdad? ¿Me está comprendiendo? Hasta para aconsejar. Otro error que muchas veces cometemos, ¿verdad? Es similar, es leerla dominados por el estado emocional. Sabe que nosotros somos bien emocionales. Y por ahí dicen que nosotros las hermanas somos más emocionales que los varones, ¿verdad? Como sea, como dicen por ahí, ¿verdad? Leer la Biblia dominados por el estado emocional en el cual estamos puede desviarnos de una aplicación saludable. Si estamos ansiosos, si estamos estresados, si estamos preocupados, angustiados, temerosos, no la vaya a aplicar siempre. Mejor pidamos a Dios
paz y confianza en Él. Porque Cristo ya lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dele fuerte el aplauso al Señor. Así es que tranquilicémonos cuando vayamos a leer la Biblia. Esperemos en el Señor. Deje que Dios le hable en el momento que corresponda. Ahora bien, Él nos ha dejado la fuente principal al alcance para nuestra preparación, para nuestro perfeccionamiento. Pero el perfeccionamiento usa la palabra Dios, pero procede de Él. Volvemos a Hebreos 13 que leíamos al principio. Y el Dios de paz, o sea que nuestro Dios no está en revolú todo el tiempo. Nosotros andamos en revolú. Cansados, hasta dormidos estamos cansados. Sí, qué terribles somos, ¿verdad? Pero Él es un Dios de paz. Y el Dios de paz que resucitó, o sea, que tiene el poder, ¿verdad? Y que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, quien es el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos capacite. Mire qué lindo es esto, hermano. Él nos va a capacitar a nosotros. Porque Él es quien provee todo lo necesario para hacer su voluntad por medio de nuestras obras. Por medio de lo que hacemos, porque, ¿me entiende? Y se cumpla, hemos leído también en esta serie una porción, se la voy a leer yo, en segunda de Tesalonicenses 1:11, que nos dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El propósito de bondad. Una obra que cumpla el propósito de bondad. Que llene una necesidad. No está hablando de obras grandiosas. No está hablando que yo me voy a ir al otro lado del mundo y voy a establecer un cuerpo para ayudar a los que vienen refugiados de la guerra del Medio Oriente. Él no está diciendo eso. Y yo veo grandes esas obras, hermano. Pero Él no está diciendo que va a ser obras grandiosas, sino que cumplan un propósito ¿de qué? De bondad. De bondad. ¿Me está siguiendo, hermano? Simple y llanamente hacer algo bueno en el nombre de Jesús. Algo bueno. ¿Cree que somos capaces de hacer algo bueno, hermano? No le está pidiendo obras grandiosas. No le está pidiendo que se vaya inmediatamente, deje toda la familia y se vaya al Amazonas, en las zonas donde todavía no hay. No, no está diciendo eso. Que cumpla un propósito de bondad. Que la obra sea buena, de acuerdo a lo bueno que es el Señor Jesucristo. Que llene una necesidad, que realmente sea algo que se necesite hacer y algo bueno en el nombre de Jesús. Simple y sencillamente eso quiere decir cumplir el propósito de bondad. Porque Cristo fue enviado a esta tierra para darle a todos los necesitados. Y nosotros somos su cuerpo para ayudar a los necesitados. Ah, pero es que yo quiero ir a ayudarle a los necesitados de allá de la China.
mejor ayude a los que están en su barrio, están cerca, no va a pagar pasaje, no va a tener que dejar nada, sino simple y sencillamente hacer algo bueno y que cumpla una necesidad. Pero ¿qué otra cosa dice? Que sea una obra de fe. Colosenses 1:29 nos da un detalle también para que nosotros, hermanos, realmente busquemos hacer esas obras. Porque dice Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, dijo Pablo, luchando según el poder de Él, según la potencia de Él. ¿Qué continúa diciendo? La cual actúa poderosamente en mí. No quería dejar pasar esto de la obra de fe, porque, pero es que yo escasamente tengo la fe para creer. Hermano, es con el poder de Cristo. Es con el poder de Cristo. Es con el poder de aquel que levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Él nos capacita. Él nos capacita. No somos nosotros, hermano, a nosotros. Es más, y las obras que hacemos ni siquiera son nuestras. ¿Sabe de quién son? Son de Cristo, porque Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo del Señor. Da las obras, da el poder, da la fe. ¿Y qué nos resta a nosotros? ¿Qué falta entonces? Y hay que hacerlo con fe, porque sin fe, sí la sabemos. La sabemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso muchas veces nuestras obras han sido defectuosas, porque vienen con fallas. Y esas fallas están en nosotros, esos pecados están en nosotros, porque no nos hemos dejado corregir por la palabra. Eso es todo. ¿Verdad que esto es sencillo? ¿O no es sencillo esto, hermano? La palabra de Dios me dice a mí que Él me va a capacitar. Dios lo va a capacitar a usted. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? A cada rato nos repetimos, porque nada hay imposible para Dios. ¿Sabe cuándo lo repetimos y nos gusta hacerlo? Cuando queremos un carro, cuando queremos una casa, cuando queremos mejor salario. Porque nada hay imposible para Dios, hermanito, crea. Porque nada hay imposible para Dios, para capacitarlo a usted y capacitarme a mí. Nada, nada, nada es imposible para aquel que levantó, oiga bien, de los muertos al mismo Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Así es que la preparación, el perfeccionamiento viene de parte de Dios. Y cuando la palabra del Señor nos dice, os haga aptos, los capacite, lo dice en dos sentidos. En primer lugar, prepararnos. ¿Qué conlleva la idea de darme conocimiento, de darme sabiduría? Hermanos, ningún buen conocimiento podemos obtenerlo de otra fuente. Es Dios el que da el buen conocimiento por medio de su palabra. Nadie nos va a dar sabiduría. La da Dios. Y si alguno está falto, pídala a Dios. ¿Verdad? Es que yo soy una desmemoriada, es que yo... Pida sabiduría, hombre. No nos cansemos. Pero aquí viene la otra parte de capacitarnos. En eso que dice, os haga aptos. No solo es preparar, no solo cubre preparar, sino que cubre también reparar.
¿Y qué cree que es de reparar? ¿Cuándo se repara una llanta? Cuando se le ha metido un clavo y se desinfló. ¿Cuándo se arregla un vehículo? Cuando está arruinado. Y la palabra de Dios me está diciendo a mí que Él me va a preparar, que Él me va a reparar. Porque muchos de nosotros podríamos decir, yo soy deficiente, soy incapaz, tengo tantos defectos. ¿Y acaso usted cree que yo no tengo los mismos defectos que usted tiene? Aquí nadie es perfecto y nadie hay bueno. El único bueno se llama Jesucristo. El único perfecto, Él es Jesucristo. Reparar, arreglar nuestras deficiencias. Muchas veces, hermano, cuando somos conscientes de esas deficiencias, hasta cometemos el error que pasamos pidiendo perdón y perdón y perdón por todas las equivocaciones que cometemos. Y hay trabajos nuestros, hay servicios nuestros, hay obras nuestras que han sido defectuosos. De fábrica venían ya con el defecto, porque no nos hemos sometido al Dios de los cielos. Y hay que ser consciente, hay que decírselo a Dios. Yo algunas veces ya le he dicho, Señor, yo sé que esto no me lo vas a tomar en cuenta, porque voy en este espíritu, no me lo vas a tomar en cuenta, perdóname. Y ahí ya viene el Señor a reparar y a reparar. ¿Cuántas veces lo ha tenido Dios que reparar a usted? ¿Ah? ¿Cuántas veces me ha tenido que reparar a mí? ¿Usted cree que es poquito 35 años en el Evangelio? Y todavía en el camino de la perfección, queriendo alcanzar perfección. ¿Ah? Es que no busca elementos perfectos, busca elementos dispuestos, porque la obra es de Él y Él va a preparar, Él nos va a capacitar, Él nos va a preparar, Él nos va a reparar, Él va a hacer todas las reparaciones que sean necesarias y no le va a poner bendita sobre las heridas. En primer lugar, le va a poner su mano para detener la hemorragia que está corriendo, pero luego va a echar el bálsamo y esa herida se va a sanar, porque el Cristo de la gloria es el que nos perfecciona, es el que nos repara. Él es el que nos repara. Nos estamos dando cuenta que muchas veces estamos cortos nosotros, hermano, por lo mismo de no conocer la palabra. Conozcamos la palabra. Aprendamos lo que dice la palabra. No se meta primero a querer saber lo que quiere decir. Lo que dice. Lo que dice ella. Ella es viva. Ella es eficaz. Ella lo va a reparar. Le va a ayudar al Señor. Claro. ¿Usted cree que si el mármol pudiera hablar no gritaría de dolor cuando le está cayendo el cincelazo? ¿Ah? Si de pedazos en bruto de mármol han sacado figuras tan hermosas. El mármol es de los elementos más duros que se conocen. Así es que la destreza que tienen esos escultores, como el que hizo a Miguel Ángel o a La Piedad, hermano, esas son obras maravillosas de un escultor. Pero si el mármol hubiera podido sentir, hubiera gritado de dolor. Muchas veces nosotros, hermanos, podemos dolernos, nos puede gritar el alma del dolor, pero Dios está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. No temamos estar en las manos de Dios, porque esas manos de Dios, así como dan la herida, también la curan. Aún de las tareas fracasadas, usted puede decir, no, es que a mí nada me sale bueno. Pero aprendió algo. Por lo menos aprendió que no lo tenía que hacer así. Le ayudó en algo a ser más humilde, a confiar más en Dios, a poner la esperanza en el Señor. Avanzó aunque sea un poquito
en su caminar cristiano? Si alguna de esas preguntas fue sí, entonces ha triunfado, porque está en el proceso de preparación y de perfección y de reparación. Y dele fuerte el aplauso al Señor. Dele fuerte ese aplauso al que perfecciona, al que repara cuantas veces somos heridos. ¿Usted cree que cuando uno le sirve al Señor no anda algunas veces con dolor en el alma? Con angustia, con problemas. Pero cuando le servimos al Señor no se trata de nosotros. Se trata de Él y de su palabra. Yo voy a hablar de su palabra, no voy a hablar de mis emociones. Ay, que bien, hermano, y ay, cómo me siento, ay, Dios. Y todo el mundo me va a tener lástima. No me tenga lástima, porque yo estoy en el yunque de Dios. Y ese Dios está haciendo una obra perfecta en usted y también en mí. Alabado sea su nombre. No olvide, tenemos una misión, tenemos un llamado. Cúmplalo antes que sea demasiado tarde. Puede venir la muerte. Bueno, antes de eso puede venir la enfermedad. Y cuando usted se propuso servirle más a Dios, ¡pum!, la enfermedad. Y cuando estaba sano no lo hizo. Mucho peor lo va a hacer si se muere. ¿O no es cierto? Sirvámosle a Dios. Él es el que prepara y Él es el que repara toda cosa que nosotros podamos necesitar. No olvide, Dios es el que capacita. Bueno, es el que llama en primer lugar. Usted y yo no estaríamos aquí si Dios no nos hubiera llamado. Nos capacita, nos equipa, nos perfecciona. Además de eso, provee las obras para que nosotros las podamos hacer. Y el que cumple todo propósito de bondad y de fe es Él. O sea que ya está todo hecho. Él nos hace capaces y nos preparará y nos va a reparar las veces que sea necesario. Él no se aburre de hacer su obra. Dwight L. Moody fue un gran predicador en el siglo pasado. Este hombre fue un zapatero. Hablaba defectuosamente. No lo dejaban predicar en la congregación porque hablaba defectuosamente. Si quieres predicar, ve y busca tú a quienes les vas a predicar. Fue a las calles de los barrios más de Chicago y se encontró a un grupo de niños. Y se dio cuenta que con los niños él tenía la aptitud de contarles las historias. Con los adultos no la hacía, porque los adultos eran más demandantes. Querían buen lenguaje. Dice un comentarista que hay muchos pastores o predicadores de los que citan a Moody, pero muchos de ellos, si Moody estuviera vivo, no le dieran lugar en su iglesia, porque él era tosco para hablar. Y era zapatero. No fue a la escuela formal y sin embargo, uno de los mejores institutos teológicos lleva su nombre, el Instituto Teológico Moody. Y la iglesia en la cual él predicó todavía está erguida en la ciudad de Chicago. Aunque han habido incendios en esa ciudad, nunca ha sido consumida. Ya pasó años la vida de ese hombre y todavía tiene influencia su vida, sus enseñanzas, sus anécdotas. El hombre en cierta oportunidad estaba predicando y de entre el público había gente educada. Y le dijo, lo he estado escuchando
usted cometió 14 errores gramaticales, le dijo. 14 o 13. Eran más de 10. ¿Cuántos dice que cometí? Le dijo. 14, le dijo. Ojalá yo hubiera cometido más, le dijo. Porque hay 14 aquí rendidos a Cristo. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y una sabiduría que me impactó a mí cuando escuché de Moody fue esta. Él estaba predicando en otra oportunidad porque logró llegar a ser predicador. Él estaba predicando y estaba cometiendo errores de dicción. Por eso, hermanos, no juzgue. No juzgue. Porque podría estar juzgando a Dios. El instrumento que está al frente fue Dios el que lo puso. Ya hablamos de eso en domingos anteriores. No le puede decir al Señor por qué pusiste la oreja en ese lugar, ¿verdad? Pero volviendo a Moody, dice que estaba repleto el lugar donde él predicaba. Llegó un estudioso, un docto, un inteligente, un bien preparado profesionalmente, y le dio cosa, tantos errores que él estaba cometiendo. Y se ocupó de escribirle una carta en el momento de la predicación. Tanto era el deseo de decírselo a él, que se ocupó de que se le pasara la carta a Moody antes de que su tiempo terminara. Y él tomó la carta, tomó el papel y dijo: agradezco esta carta que ha querido ser escrita para mí, pero quiero decirle al caballero un gran detalle. Se le olvidó escribir la carta y solo puso su nombre, necio. ¿No entendió? Necio decía el papel y se lo mandaba a decir a Moody, pero la sabiduría que Dios le dio revertió con esas palabras y la necedad quedó en aquel hombre y no en Moody. Moody mostró sabiduría hasta el último momento de su vida. ¿Me está entendiendo esto, hermano? Sabiduría que solo proviene de Dios. Ahí viene el viejo Moody a predicar. 62 años tenía. Y me siento, dijo él, lo más joven. Porque como mi vida va a durar miles de años, 62 no es nada. Me siento muy joven. Hermano, si quiere sabiduría, busque al Señor. Y hoy le decimos a Dios que repare, que repare. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.